¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Para mucha gente el progreso, crecimiento o a veces hasta el respeto, pues no depende mucho de ello, ya que en muchas ocasiones sociedades enteras se encuentran oprimidas por un grupo con poderío económico o militar. Estas comunidades viven durante años bajo el yugo ciego de algún mandatario o régimen que no tolera puntos diferentes de vista al propio, y que inclusive, en algunos casos, se considera superior al pueblo que representa. Estas condiciones adversas pueden durar decenas, a veces cientos de años, hasta que al fin un evento individual sirve como la chispa para encender el descontento social que por fin hace a los pueblos decir hasta aquí, provocando que estos se movilicen en manifestaciones masivas, donde la gente se une en búsqueda de un cambio definitivo. Hoy hablaremos precisamente de varios ejemplos de estos movimientos. Estas son 6 de las manifestaciones más importantes del mundo. Número 6. El Boston Tea Party. El Boston Tea Party, o motín del té, fue un éxito y fue una de las causas que llevaron indirectamente a la independencia de Estados Unidos. El 16 de diciembre de 1773, en el puerto de Boston, 60 colonos tiraron por la borda 342 cajas de té almacenadas en barcos procedentes de Inglaterra. Este gesto simbólico, con importantes repercusiones económicas, tradujo el descontento con el Parlamento británico de las colonias, especialmente en Boston. El Parlamento, dirigido por Jorge III, decidió aumentar los impuestos en las colonias, mientras que éstas no tenían representación parlamentaria en Westminster. En respuesta a estas medidas, que hacían del té el producto por el que más impuestos se pagaban, los manifestantes de Boston Tea Party atacaron el té británico. Tras esta rebelión, las autoridades británicas cerraron el puerto de Boston e instauraron posteriormente leyes intolerables, o Intolerable Acts, conjunto de medidas autoritarias en contra de las colonias. Estas medidas también desempeñaron un papel decisivo en la Guerra de Independencia de Estados Unidos entre 1775 y 1783. De hecho, se puede considerar sin exagerar que el Boston Tea Party fue un acontecimiento precursor para la independencia de los Estados Unidos de América. Número 5. La Marcha de la Sal. En un registro totalmente distinto, el 12 de marzo de 1930, Mohandas Karamchand Gandhi aplica de manera concreta y por primera vez su doctrina de la no violencia. Este día Gandhi sale de su ashram, un monasterio hinduista, para caminar hasta el Océano Índico, situado a unos 350 kilómetros de distancia. Tras semanas recorriendo la ruta a pie, recoge un poco de sal en sus manos. Si parece irrisorio, este gesto es altamente simbólico, constituyendo una violación del monopolio estatal de Gran Bretaña sobre la distribución de la sal india. Este monopolio obligaba a todos los consumidores, incluidos los más pobres, a pagar un impuesto sobre la sal y les prohibía cultivarla por su cuenta. Poco a poco la gente fue imitando a Mahatma, de manera que rápidamente fueron 60.000 ladrones encarcelados, incluyendo al mismo Gandhi. En respeto a las recomendaciones de él, nadie se resistió a los arrestos. El gobierno tomó rápidamente conciencia de su incapacidad para enfrentarse a tal manifestación y el virrey decide liberar a todos los prisioneros después de 9 meses. Este acto de resistencia no violenta llevó a la abolición del monopolio estatal sobre la sal y fragilizó a la autoridad que tenía el gobierno británico sobre el pueblo indio. De la misma manera que se había iniciado la independencia de las colonias americanas con el Boston Tea Party, la Marcha de la Sal precedió a la independencia de la India. Número 4. La Marcha sobre Washington por los Derechos Civiles. Otra forma de no violencia, la Marcha por los Derechos Civiles, también llamada Marcha sobre Washington, organizada por, entre otros, Martin Luther King, y esta manifestación fue un momento clave en la historia de los afroamericanos. El 28 de agosto de 1963, el reverendo y militante Martin Luther King pronuncia su famoso discurso I Have a Dream, yo tengo un sueño, en el Lincoln Memorial. Entre 200 y 300.000 personas lo estaban escuchando, entre las cuales el 80% eran afroamericanos. Se le otorga a esta marcha pacifista resultados como la votación del Civil Rights Act en 1964, así como del Voting Rights Act el año siguiente. La primera hace que sea ilegal toda forma de segregación, mientras que la segunda otorga el derecho al voto de las personas negras.
Número 3. Mayo del 68 en Francia. El mes de mayo de 1968 no es solo una marcha, sino el símbolo de una cadena de manifestaciones de mayor o menor violencia que se llevaron a cabo en Francia entre el 22 de marzo y el 27 de mayo de 1968. Al principio fue solo a nivel universitario, pero la crisis se amplió luego a nivel de sociedad en general y luego al ámbito político. La mayor parte de los manifestantes eran obreros y estudiantes unidos por este mismo momento. Se manifestaron por un mundo más justo y una sociedad menos centrada en el consumo y el lucro. Estas reivindicaciones son la expresión de los temores de la población frente al aumento del desempleo y a la apertura del mercado hacia el exterior, perjudicando los intereses de las pequeñas empresas y las pequeñas explotaciones agrícolas. Los estudiantes también salieron a protestar en contra del sistema universitario. La crisis social de mayo de 1968 provocó la renovación del paisaje político de la época. En un primer tiempo, el presidente Charles de Gaulle creyó resolver el problema al sustituir su primer ministro, Georges Pompidou, por Couve de Morville. Pero esta solución no permitió mejorar mucho la situación y el presidente se vio obligado a dimitir el 28 de abril de 1969 tras el fracaso de su política. A largo plazo, en mayo del 68 se permitió cuestionar la autoridad del marido sobre su mujer, la autoridad del patrón sobre sus obreros y la autoridad de los valores tradicionales como el matrimonio, la religión o la familia. De hecho, poco después la enseñanza se volvió mixta, democrática, autónoma y abierta para todos. Y las mujeres se emanciparon en paralelo con la evolución de la vestimenta y la revolución sexual. Número 2. Las marchas del lunes. Alemania también ha conocido manifestaciones a escala nacional, aunque menos violentas. A partir del 9 de octubre de 1989, que ese día era un lunes precisamente, 70.000 alemanes protestaron pacíficamente en la República Democrática Alemana en contra del régimen comunista. La primera de estas manifestaciones ocurrió en Leipzig, pero a partir del lunes siguiente el movimiento se amplió a otras ciudades. Cada lunes, por todas partes de la República Democrática Alemana, cientos de miles de alemanes protestaban. Este ritual solo acabó con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Estas manifestaciones pacifistas desempeñaron un papel clave en la caída del muro. En efecto, frente a un pueblo pacifista que solo llevaba una simple vela como arma y repitiendo como eslogan Kein Gewalt, o no a la violencia, y Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, los militares del Ejército Rojo, que tenían como orden reprimir estas manifestaciones populares usando la violencia, simplemente no pudieron abrir fuego. Así, las marchas pacifistas repetidas de estos cientos de miles de alemanes permitieron la apertura del telón de acero. Cada año se conmemora esta marcha histórica en Alemania. Número 1. La victoria de la Revolución Cantada. Aunque el nombre de esta manifestación evoca una revolución, esta fue totalmente pacifista. La llamada Revolución Cantada, entre 1987 y 1991, llevó a la independencia de los pueblos bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Estos tres países, bajo dominación soviética, cantaban himnos patrióticos para protestar. El carácter pacífico de las acciones permitió evitar un derramamiento de sangre. La cadena báltica es una de las acciones y victorias más simbólicas de la Revolución Cantada. El 23 de agosto de 1989, entre 1.5 y 2 millones de personas se tomaron de las manos para formar una frontera simbólica frente a la Unión Soviética. Esta cadena humana de 560 kilómetros de longitud empezaba en Vilna, pasaba por Riga y terminaba en Tallinn. La independencia nacional de los países bálticos se impulsó por las enormes repercusiones mediáticas. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieren apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por acá abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.